Nos vamos al análisis y lo hacemos conectándonos desde Uruguay a Juan Raúl Ferreira, quien es analista internacional. Bienvenido, Juan Raúl, a Jugada Crítica. Ante todo, queríamos preguntarle, ¿se consolida lo que es este proceso de restauración neoliberal con la declaratoria del Tribunal Supremo Electoral de Honduras, donde ratifica al actual presidente Juan Guaidó como presidente reelegido de Honduras? Bueno, evidentemente es una nueva ofensiva para tratar de esta restauración y esta embestida, diría yo, de la ultraderecha y del neoliberalismo por imponerse en toda América Latina. Yo no estoy seguro que se consolide porque existe aceptar este nuevo que el presidente Juan Orlando Hernández no gana por el 1.20% de los votos, que ya daría como para pensar en la necesidad de elecciones, sobre todo en los circuitos cuestionados a realizarse nuevamente. Porque si hay 4.000 cuestiones que han sido cuestionadas y que el propio Tribunal Electoral reconoce que no responden a las actas que en su momento firmaron los delegados que estaban presentes porque había caído el sistema, esas 4.000 actas darían una diferencia aproximadamente de 1.7 a favor del candidato Salvador Narzaria. Quiere decir que esto es un fraude, y un fraude que evita que el ganador asuma la presidencia de la República es un golpe de Estado, y no es el primero que ocurre en Honduras con características especiales como el que ya tuvo la destitución del presidente Mel Zelaya en el año 2009, que tanto las Fuerzas Armadas por un lado, como el Parlamento por otro, como el Poder Judicial por otro, reivindicaban como un acto propio cuando ninguno de los tres tenía facultades ni potestades para sacar al presidente a la mitad de la noche y embarcarlo a la fuerza hacia Panamá. Quiere decir que creo que deberíamos de aspirar a que esto no esté terminado en tanto el pueblo hondureño está resistiendo de una manera heroica. Yo coincido con lo que tú decías hace un rato, en el sentido de que la prensa ha sacado este tema ya de la agenda. Mucho peor todavía es cuando lo pone en la agenda mal. El 29 de noviembre fue la proclama de las Fuerzas Armadas, el 26 de noviembre, que ya adelantó el resultado, el 26 de noviembre las elecciones, el 10 de diciembre, nada más ni nada menos que el Día Internacional de los Derechos Humanos, la CNN hace un programa que curiosamente dirige el periodista Fernando El Rincón, y curiosamente se llama Choque de Opiniones. Y no hubo ni choque ni opiniones. El tema eran las elecciones de Honduras, porque todos los invitados del señor Fernando El Rincón representaban a el candidato Juan Carlos Orlando Hernández, y ninguno de ellos al candidato Salvador Narzaria. Quiere decir que se imagina que eso no era un debate, era simplemente bajar línea que lamentablemente muchos medios nacionales luego reproducen como propia. Repito, el primer resultado electoral, ahora están tratando de ocultar ese comunicado. Salió 3 días después de las elecciones a través de un comunicado de las Fuerzas Armadas, que fue el que instauró el estado de sitio, el toque de queda, etcétera. Al mismo tiempo, creo que es importante que ningún organismo internacional haya convalidado el resultado. Es más, la propia OEA dice que no puede avalar los resultados si no se realizan elecciones nuevamente, o por lo menos elecciones en los 4.000 lugares donde las actas están cuestionadas. Yo lo que creo es que para hacer una acusación tan fuerte como la que me alegro que esté haciendo la OEA, debiera de hacerlo en voz más alta, porque la acusación hacia un Estado miembro que los invitó a observar la elección es tan seria que merecería
de alguna conferencia de prensa de su secretario general, algo más de ruido, como suelen hacer las misiones electorales, tanto cuando las elecciones salen bien, pero sobre todo cuando hay cosas que cuestionar. Acá lo que se está cuestionando es el resultado, lisa y llanamente. Quiere decir que yo no tendría otras palabras para describir esto que un intento de golpe de Estado que el pueblo hondureño está resistiendo. Mire, Juan Raúl, y también vemos, aparte de eso, de que la OEA no se va más allá, sino es que no se puede tapar el sol con un dedo y evidentemente la OEA no puede quedar más desacreditada, además de lo que está haciendo contra Venezuela, pues. Pero ahora hay otro elemento que la OEA sí ha hecho total silencio, y es la masacre que estamos viendo y la represión que vemos en Honduras, donde realmente ya se habla de 15 fallecidos, otros hablan de 18 fallecidos, pero es una realidad. Y no se manifiestan a nivel internacional al respecto, denunciando solo algunos pocos gobiernos, como ya vimos, gobiernos como el de Venezuela, donde ha denunciado lo que está sucediendo en esa nación. Pero, ¿cómo entender esto? ¿Realmente la comunidad internacional en general se está comportando como enemiga del pueblo hondureño? Sí, yo creo que en primer lugar hay dos hechos de represión, el actual y el predecible en Honduras. Yo recuerdo la última vez que conversamos quedó pendiente, colgado la pregunta de, bueno, ¿y qué escenario nos espera si se impone el golpe? Y el escenario que nos espera es el que la gente adelantó saliendo a la calle a protestar, que es la represión, que hoy por hoy es la única manera, como está ocurriendo en el Brasil, como está ocurriendo de una manera tremenda en la Argentina, es la única manera de poder sostener estos regímenes que reforman la legislación tributaria para sacarle plata a las clases medias y las clases pobres y darle más beneficios fiscales a los más poderosos. Entonces es una situación muy, muy lamentable, lo de la represión tremenda que se está viviendo, es muy lamentable el silencio que se está guardando y por eso nosotros decíamos que se imponga las reglas democráticas, porque si se llega a consolidar el gobierno de Juan Orlando Hernández, seguramente esto va a continuar a lo largo de todo su mandato. Si usted me permite, yo quiero hacer una precisión que no quiero que se interprete mal, porque es un hecho doloroso, que lamento y que me solidarizo con todas las personas que perdieron la vida en el mismo, pero que nos debe de advertir de algo importante también. El accidente de aviación de un helicóptero de la Fuerza Aérea donde fallecen todas las personas que venían a bordo, merece naturalmente nuestra solidaridad en el plano humano, incluyendo todos los oficiales que hayan muerto e incluyendo la hermana del presidente que venía a bordo. Pero no deja de advertir que las Fuerzas Armadas entonces estaban interviniendo en la campaña electoral, porque la lamentablemente fallecida hermana del presidente que venía en el avión era su jefa de estrategia electoral, era su jefa de campaña, y se estaba trasladando de un lugar al otro de los escrutinios en un helicóptero de las Fuerzas Armadas. Esto también es fraude, como también es fraude el comunicado que el 29 de noviembre emitieron las Fuerzas Armadas, con argumentos tan débiles como diciendo que como todas sus cuadros provienen del interior, la impresión cogían, no había una cifra del colegio electoral todavía, la impresión que recogían era que había ganado Hernández y que por lo tanto había que reconocer el triunfo de Hernández como, y así lo dicen, su comandante en jefe. A mí me sonó como una advertencia de, mire que somos nosotros lo que lo estamos sosteniendo, poniendo y dejando en el poder. Entonces toda la situación es muy, muy grave, y lo peor que puede hacer el mundo en estas situaciones es silenciar su voz. Y creo que eso no es solamente los organismos internacionales, los gobiernos, tiene que ser cada uno de nosotros. No ha habido quizás suficiente
condenas, no ha habido ningún reconocimiento oficial del nuevo gobierno por parte de otros gobiernos, salvo Estados Unidos, que obviamente se anotó a aplaudir al triunfo de la dictadura. Pero creo que no nos podemos limitar al silencio como manera de expresar la protesta. Creo que hay que tener una actitud más proactiva, todos nuestros países la tienen que tener, condenando un régimen que nace ilegítimamente para asegurar el continuismo del golpe de Estado del año 2009. Juan Raúl Ferreira, no queremos perder la oportunidad, usted desde Uruguay, para que nos hable un poco sobre el contexto regional. Hablamos de Honduras, en un principio nos referíamos y alegábamos un artículo publicado por Emir Sader donde hablaba de la instauración de ese proceso neoconservador, ese proceso neoliberal en la región. Vemos que la situación de Honduras pues se vino a repetir en otros países, incluyendo Brasil. ¿Cómo usted ve estos tipos de mecanismos que a través de las instituciones pues se les da golpe de Estado a la decisión de los pueblos? Es decir, lo sucedido en Paraguay, en Honduras, pero también en Brasil, y que también, tenemos que recordarlo, se intentó realizar en Venezuela, pero no se pudo. ¿Qué nos puede hablar de eso? Bueno, mire, yo en mis columnas de prensa, que tengo varias aquí en Uruguay, referidas todas ellas a temas de política internacional, no vacilé ante la destitución de la presidenta Dilma Rousseff en calificarlo como un golpe de Estado. Y fíjese que es muy curioso, porque después que fue separada de su cargo, primero temporalmente y luego destituida, asume un presidente sobre el cual, entre otras acusaciones, existe la de haber recibido o haber indicado en una grabación que a quien había que entregarle la plata correspondiente a más de $1.000 millones por parte de la empresa Odebrecht. Curiosamente, el presidente Temer no ha desmentido la información. Ha dicho que la grabación, en tanto él no la autorizó, no se puede utilizar como medio de prueba. Es decir, es tremendo, ¿no? Es decir, un argumento meramente formal, y sin embargo la justicia ha guardado este silencio. No lo ha guardado en el caso del expresidente Lula da Silva, que sin ningún elemento de prueba objetiva fue sometido a ese juicio absolutamente irregular. Y curiosamente, la expresidenta Dilma Rousseff no ha sido citada por ningún delito vinculado a la corrupción. Es más, en los 47 tomos de la Cámara de Diputados, donde se le acusa de lo que en Brasil se llama delito de responsabilidad, no hay una sola imputación. Es decir, eso fue un golpe de Estado disfrazado lo más posible de un impeachment. Pero después están los regímenes que han sido electos democráticamente, y esto de alguna manera es triste reconocerlo, pero a mí me hace ser un poco optimista. Como el caso argentino, que fue resultado de elecciones y que además muy poco antes de estos sucesos que están ocurriendo, fue ratificado en las elecciones de gobernador y parlamentarias la línea que sigue el presidente Macri. Pero la gente luego empieza a sentir el rigor de esas políticas de ajuste que recaen siempre sobre los más humildes, siempre sobre los más necesitados. ¿Y qué está pasando en Argentina? Que la gente está diciendo basta. Sufriendo una represión como yo no veía desde la década del 70 en Argentina, por más que se le quiera echar la culpa a un puñado de violentos, que curiosamente de ese puñado de violentos no fue ninguno preso, no fue ninguno herido, no fue ninguno, pero donde estaban nietos reclamando por las pasividades de sus abuelos, personas mayores, una señora de edad que fue esposada y luego pateada hasta ensangrentarla, después que estaba reducida y pateada en el piso, una mujer de más de 60 años. Todas estas cosas se vieron en directo. El impedimento ayer del paso de una ambulancia ante un joven de 22 años que se estaba desangrando a escasos metros. Bueno, todo esto demuestra que estos modelos se están agotando. Estos modelos se están agotando. Lamentablemente, a veces América Latina vive este movimiento pendular,
pero ya sea por la vía del golpe de Estado, ya sea por la vía electoral, han ido triunfando las opciones más reaccionarias y la gente me parece que ya está preparada para decir no más. A mí no me saquen más para darle a los más poderosos. En el día de ayer se votó en Estados Unidos, que es donde se nos da lecciones sobre cómo conducir a nuestros países. Se votó por un voto una ley de ajuste tributario que aumenta casi, estiman los economistas, un 3% del déficit fiscal, o sea, va a impuestos que pagarán las clases medias y las clases populares, para beneficiar apenas al 1% de la población más rica del país. Esa es la reforma tributaria que en el día de ayer, por un voto, aprobó el Senado americano. Entonces yo creo que la reacción ya se está empezando a sentir en todo el mundo porque la gente está harta. Lamentablemente no por las vías que debieran ser, que es que la comunidad internacional organizada y los países que tienen relaciones bilaterales no permitan que esto ocurra, máxime cuando, como en el caso de Honduras, se rompen las reglas del juego democrático para mantener el continuismo dictatorial. Ahora, Juan Raúl, el año 2018 pues se pinta muy arduo. También se dice que en la reforma de pensiones y jubilaciones también va a entrar Brasil. En Brasil, en el mes de febrero, se pretende aprobar una ley bastante parecida a la de Argentina. Y el hecho es que igual va a afectar a las poblaciones, más los ajustes en materia laboral que se han realizado en estos países. Es decir, ese es un escenario en el año 2018, pero también el mismo escenario vemos que vienen elecciones presidenciales. Tanto exactamente. En Brasil tenemos las elecciones presidenciales, en Venezuela, también las presidenciales en Bolivia. Es decir, ¿cómo ve usted en México, y cuál es la perspectiva en México y en Colombia también? Gracias. ¿Cómo es la perspectiva que tenemos nosotros hacia el año 2018 respecto a la región? ¿Cómo lo ve Juan Raúl Ferreira? Bueno, mire, yo tengo, como consecuencia de la línea de argumentación que venía desarrollando, cierto optimismo que esta coincidencia del hartazgo de la gente con este modelo que le hicieron creer que era una maravilla, donde el mercado solucionaba todo, resulta que después no es el mercado solo, sino, como en Estados Unidos, el voto del Senado a favor de los más ricos. Pero esta solución de que no está en la agenda la felicidad de la gente, la justicia social, la educación, la mejora en la calidad de vida, la redistribución de la riqueza. En la agenda está que cierren los números fiscales y punto. Casi que en vez de elecciones valdría la pena llamar a una licitación o un concurso público y el que le cierre mejor las cuentas que asuma la presidencia. Sería más barato y igual de antidemocrático. Pero yo veo que este agotamiento de la segunda intentona neoliberal de América Latina coincide, como estábamos viendo recién, en elecciones en muchos países, coincidentemente los más grandes, los más poderosos, los de mayor capacidad de incidir en el resto de los países de América Latina. Es deseable que los problemas del Ecuador se solucionen, porque en Ecuador es un país donde fue la primera elección donde la gente rompió la tendencia votando el continuismo, y ahora los problemas internos que se están planteando, que han obligado al retorno del país del expresidente Correa, bueno, manifiestan una situación compleja, una situación no deseable para un país donde todos habíamos celebrado que había roto esta tendencia de conservadurismo que se está imponiendo en el resto de América Latina. Pero son elecciones, todas las que hemos nombrado, muy importantes y coinciden con un momento de agotamiento del modelo, pero también agotamiento de la paciencia de la gente. Entonces, yo una vez más felicito a los hondureños que no han aceptado que se les imponga, como a lo largo de su historia, a dedo el resultado electoral, y al mismo tiempo
veo con cierto optimismo que hayan estas elecciones tan importantes que pueden tener resultados que sorprendan a más de uno. Fíjese que en el programa que yo hacía referencia de la CNN, el señor Fernando del Rincón en determinado momento dijo, y lo más grave es que al candidato opositor, a Salvador Marsalla, lo apoya Mel Zelaya. Es decir, impunemente por televisión, alguien que se describe como periodista señala que en el análisis electoral él quiere imponer el criterio del candidato que más le gusta y que más le sirve a los intereses que representa. Sin duda, un candidato que quería imponer, que respondía a los intereses de la élite y no Nasrallah, que realmente representaba una opción. Muchísimas gracias, Juan Raúl Ferreira, por su participación.